Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, abordando temas de interés para todos ustedes. Esta vez vamos a hablar de un tema muy relevante. Vamos a hablar de la protección animal. Todos sabemos lo que significa un animal, todos sabemos el valor que tiene, y por eso que vamos a hablar respecto de ello con tres personas que conocen mucho esta materia. En primer lugar, quiero presentar al comisario de la Brigada de Investigación Criminal de Concepción, al comisario Waldo Benavente, al abogado de la Universidad de Concepción y profesor Alfonso Enríquez, y al doctor Miguel Quesada. Él es médico veterinario del Centro de Control Canino y Felino de la Municipalidad de Concepción. Lo primero que quisiera preguntarles es, ¿cómo llegaron ustedes a trabajar en este tema tan importante? Podríamos empezar por Miguel, que trabaja en la municipalidad. Muchas gracias por la invitación, monseñor. La verdad es que yo tuve la suerte de haber estudiado acá en la Universidad de Concepción, en donde nos inculcaron muchísimo el tema de la vocación social y el trabajar con la gente. Y tuve la oportunidad en mi último año de universidad por desarrollar algunos proyectos educativos en conjunto con algunos alumnos de medicina veterinaria. Ahí nos llamó muchísimo la atención el tema de la gran cantidad de perros que viven en las calles, temas de abandono, y lo desconectado que estaba en las materias que nosotros como médicos veterinarios nos enseñan con lo que las personas debiesen saber para lo que significa tener una mascota. Entonces ahí surgió el tema de poder dedicar parte de mi trabajo a la parte pública, así que tuve la fortuna de trabajar en operativos de esterilización masiva, eh, y ahí pude conocer al equipo de la Municipalidad de Concepción. Afortunadamente el equipo me recibió con los brazos abiertos y pudimos ir desarrollando el trabajo que hemos venido haciendo los últimos 4 o 5 años. Muy bien, excelente. El caso suyo, Waldo. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación, don Fernando. Bueno, nosotros vemos diversas clases de delitos acá en nuestra unidad. Nuestra unidad tiene asiento en Concepción, la Brigada de Investigación Criminal Concepción, y entre ellos vemos también el maltrato animal. Recibimos denuncias a diario de diferentes partes. Bueno, y a lo largo de todo el país, como PDI, nosotros también estamos recepcionando las denuncias que corresponden a dicho delito. Vamos a ver después si han aumentado, disminuido con la pandemia. Y bueno, y la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hace un abogado dedicado a el tema de la protección de animales? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un agrado poder compartir con ustedes en este interesante programa y con este tema tan relevante. Yo soy académico de la Universidad de Concepción y mi enfoque es fundamentalmente a partir de la academia. Yo comencé con el estudio sobre el derecho animal, en primer lugar, a partir de la filosofía, ¿ya? De los problemas éticos que supone el concepto de persona, el concepto de ser humano, y así fue como me fui introduciendo al tema del derecho animal. Actualmente dicto un curso electivo sobre esta materia en la Universidad de Concepción y además he organizado varios talleres para acercar a la comunidad universitaria a esta temática, y recientemente hemos organizado un taller de Derecho Comparado Internacional con invitados de México, Colombia, Argentina, que pudimos analizar y estudiar varios problemas comunes a distintos países sobre el derecho animal. Una pregunta, Miguel, Alfonso y Waldo. ¿Cuál es la situación en Chile en este minuto en el respeto a los
animales. ¿Cuál es la situación en Chile y en qué tenemos que avanzar? Esa pregunta se la voy a hacer a los tres, que veo que son ámbitos muy complementarios, porque Waldo recibe denuncia, Alfonso está estudiando y conoce bastante global lo que está pasando en el mundo, y Miguel trata de generar políticas públicas sobre esta materia. ¿Por qué no nos cuenta, Miguel? La verdad es que si bien yo veo un avance, sobre todo en la área normativa, hace varios años atrás no existían leyes que pudiesen eh, mejorar las condiciones o tratar de sancionar la mala tenencia o el delito de maltrato o el abandono. Eso sí, yo creo que aún falta muchísima educación y falta generar conciencia en las personas, porque si bien hemos tenido un avance los últimos 2, 3 años, sobre todo asociado con el tema de la pandemia, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, temas asociados como a la presencia de animales abandonados en las calles ha tendido a aumentar. eh, las esterilizaciones, eh, de parte nuestra también las solicitudes cada vez son mayores. Entonces, si bien ha existido un avance, pero yo creo que nos falta bastante todavía acá en Concepción. Bueno, y a lo largo de todo Chile tenemos casos de mucha tenencia irresponsable. De hecho, con mi colega Romina, que trabajamos en la parte de denuncia, estuvimos analizando nuestra plataforma y hemos recibido alrededor de 250, 300 denuncias asociadas a tenencia irresponsable durante el último año. Eh, Así que yo creo que vamos por buen camino, pero todavía nos falta generar conciencia, que la gente aprenda, y aprovechando que está el abogado y el comisario, también un llamado a las personas que cuando sean testigos de algún delito o una eventual falta, en el caso de nosotros, que puedan hacer la denuncia pertinente a través de las vías protocolares y en la entidad respectiva. Muchas veces la gente no se atreve a hacer la denuncia o piensa que la denuncia no va a llegar a ningún lado, pero siempre es bueno realizarla y siempre es bueno, quizás me estoy adelantando un poquito, pero siempre es bueno recabar la mayor cantidad de datos para poder eh, indicarle a la entidad pertinente cuál es la falta que está ocurriendo, ya sea PDI, Carabineros, Fiscalía, Seremi de Salud a través de su unidad de SONOS, que también tiene mucho que decir en esto, y nosotros, inspectores municipales, municipalidad, etcétera. Muy bien. Alfonso, bueno, veo que tú has tenido contactos internacionales sobre esta materia. ¿Cuál es la situación en este minuto de las artes en materia de protección animal en el mundo y en Chile? ¿Y qué nos falta, por supuesto? Sí, aquí ha existido una evolución bastante interesante en el derecho comparado. Por ejemplo, para explicar algunas cosas muy básicas, la manera en cómo los animales son regulados por el derecho es fundamentalmente como cosas muebles. Y al ser los animales cosas, significa que pueden ser objeto de tráfico jurídico como una cosa más. Se pueden comprar, vender, arrendar, etc. Esto tiene todo un origen histórico muy interesante. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto en el derecho comparado? En el caso francés, en el caso colombiano, solo por dar ejemplos de sistemas distintos, se ha modificado la legislación y se ha creado una categoría jurídica nueva, que es la de ser sensible o ser sintiente. Esto significa que en esos derechos los animales ya no son cosas, sino que son una categoría que podríamos decir intermedia entre la persona, el ser humano, y las cosas. Y esta categoría intermedia sería la de ser sensible. Hay algunas constituciones, como la constitución alemana, como la constitución suiza, que establecen o vienen a reconocer esta característica de los animales como seres sensibles y obligan a los estados a generar un marco que proteja a los animales producto de estas características. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en Chile? En Chile, por ejemplo, los animales siguen siendo considerados cosas por el Código Civil, pero ha existido una evolución en el plano legal hacia un reconocimiento del carácter sensible de los animales, ¿ya? Más allá de la discusión teórica, filosófica, que es muy interesante acerca del concepto de persona, el concepto de ser humano, etc., lo cierto es que los animales no son cosas como el resto de las cosas que nosotros conocemos. Son seres sensibles que tienen experiencia, que pueden sufrir, ¿no es cierto?
Por lo tanto, es de todo sentido que el derecho vaya reconociendo esa circunstancia y vaya amparando y aumentando los estándares de protección. Bueno, evidentemente que esa conciencia que yo valoro positivamente, evidentemente, se traduce en que las personas tienen más conciencia y denuncian más. Entonces, yo quería preguntarle al comisario, a Waldo, ¿cuáles son las denuncias que llegan, cómo llegan, por qué llegan y cómo ustedes tienen capacidad de reaccionar frente a ellas? Bueno, nosotros recepcionamos diferentes tipos de denuncias, entre ellas está la del maltrato animal, y muchas veces viene la gente a consultarnos, a pedir una asesoría con nosotros, a ver en qué casos pueden denunciar, qué es lo que está... la preocupación por parte de la ciudadanía es constante. Nosotros recibimos varias preguntas respecto a la denuncia en sí, y también formulamos la denuncia por parte de las víctimas, o sea, perdón, no de las víctimas, de los denunciantes. Y recibimos denuncias por, no sé, por canes, por ejemplo, que no son bien cuidados, que en el lugar donde están es muy pequeño para estarlo, que también no se les da comida apropiada, que ellos pasan a diario por un sector o por un lugar y el can se ve un poco desnutrido. Hay varias consultas respecto del tema, no solamente también de perros o gatos, de diferentes animales. Y nosotros, bueno, como protocolo tenemos que, tras recibir una denuncia, debemos ir a constatar si es que efectivamente se está cometiendo el delito. Entonces, tras recepcionarla, se activa un protocolo y nosotros concurrimos al lugar, verificamos. Muchas veces también lo hemos hecho en compañía de la Municipalidad de Concepción. Ellos también han concurrido acá a denunciarlo y se constata el hecho producto de estos antecedentes que son a través de las personas naturales que se acercan a nuestros cuarteles. También es importante señalar que no solamente, porque hay gente que dice, no, es que me da miedo denunciar, que yo no me quiero meter en problemas, también tenemos esa clase de gente, pero hay una página que denuncia seguro a través de internet o por llamado telefónico también, que también se pueden hacer denuncias. O sea, no solamente es la persona natural que viene a denunciarlo y estampa la denuncia con su nombre y apellido, también se puede hacer a través de la junta de vecinos. Existen varias modalidades para denunciarlo. Muy bien. Oye, una pregunta de orden filosófico, en lo que entró Alfonso. Me parece bien que los animales no sean considerados cosas, absolutamente. Eh, Tienen, digamos, capacidad de sentir, sin lugar a duda, pero al mismo tiempo no son personas, digamos. Entonces, la pregunta, ¿cuánto se configura un delito respecto de un maltrato? Por ejemplo, decía Miguel que hay un aumento de abandono de perros, ¿ah? Por ejemplo, ¿eso se configura como un delito si alguien sorprende a alguien abandonando un perro? Sí, ¿qué pasa? Que el tipo penal es el de maltrato animal. Y para Ya, nuestro legislador se entiende por maltrato animal toda acción u omisión que injustificadamente cause dolor o sufrimiento a un animal. Esa es la descripción típica del delito. En eso consiste la conducta. Ahora, implicar daño, dolor o sufrimiento se ha entendido de formas distintas, pero básicamente apuntan a una situación de estrés o de privación de las necesidades básicas del animal o de un sufrimiento. Ahora, nuestra legislación, la ley de tenencia, por ejemplo, establece que el abandono de animales o mascotas, animales de compañía o mascotas, se considera una forma de maltrato animal. ¿Ya? Entonces, esa es la configuración básica del tipo penal en nuestra legislación actualmente vigente. perfecto. Ahora, Miguel, ustedes que están en el tema práctico, digamos, cuando alguien dice que hay
un animal, un can o dos o tres can que están abandonados, que viven de lo que la gente les da de comer. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Porque claramente no corresponde que un animal esté solo y que no tenga alguien que se haga cargo de él, digamos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa ahí? Esa situación que usted describe es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día. Eh, lo primero que se hace cuando a nosotros nos llega esa denuncia o esa solicitud es hacer una constatación en terreno, con idealmente un médico veterinario que pueda evaluar las condiciones que está el animal. Hay perritos que pueden vivir en forma comunitaria, eh, entre comillas, de buena forma con algunos tutores o tenedores eventuales. Hay otros perros que no, que hay que considerar su reubicación, tratar de, nosotros trabajamos activamente con agrupaciones animalistas y también con animalistas independientes. Entonces siempre el plan de acción va a estar orientado a la constatación que se hace en terreno. Ahora, y también lo que nos indica la normativa, es que nosotros debemos hacer el control reproductivo del canino y también hacer la actualización de los calendarios sanitarios con la finalidad de evitar de que esta población se siga reproduciendo y también evitar la propagación de enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son enfermedades que los animales le pueden transmitir a las personas y también para contribuir con el tema de bienestar animal. Antiguamente estaba prohibido alimentar perros en las calles o colocarles refugio. Actualmente eso no es así. Hay un dictamen del año, creo, 2019, en donde se indica que, bueno, nuestra ordenanza también así lo indica, ya que fue actualizada hace muy poco tiempo, que las personas pueden alimentar a estos perritos comunitarios en las calles y también pueden colocarles refugio. Ahora, en esos casos, la indicación es que evitar que se generen focos de insalubridad, porque cuando muchas veces van y le dejan alimento acumulado, tratar de que el alimento se da de forma medida y luego se retira el excedente. Pero nosotros, como le digo, lo principal es eso, captura, control reproductivo, lo mantenemos hasta que el perrito está en condiciones de poder volver al lugar y la actualización de los calendarios sanitarios, en caso de que sea un perro comunitario que puede convivir con la comunidad. Una consulta que le quisiera hacer. Yo he conocido personas, digamos, que ven canes abandonados, perros abandonados, y se los llevan a sus casas y los cuidan efectivamente, etcétera. Esa persona tiene que dar aviso que se llevó ese can abandonado en la calle a la municipalidad, a la PDI. ¿Cómo funciona eso? Porque podría pasar de que esté perdido, que lo esté buscando otra persona. En el fondo, ¿de quién es un perro que está abandonado en la vía pública? No sé si alguien puede responder. Pues, quería partir yo por el tema asociado Ya. al registro de las mascotas. Hoy en día, no sé si todas las personas que nos están viendo lo saben, pero existe la obligatoriedad de registrar a todas nuestras mascotas, a perros y a gatos, idealmente a través de la aplicación de un microchip. Este microchip, una vez que el médico veterinario, ya sea municipal o una clínica particular, coloca este microchip, se genera un comprobante escrito de aplicación de microchip Ya. y la persona a través de internet hace el registro de la mascota. Si no se maneja con internet o no tiene acceso a internet, lo puede solicitar a nosotros con el mismo documento y nosotros lo realizamos. Entonces, siempre cuando encontramos un perrito en la calle que no tiene dueño, lo ideal es verificar si existe algún dispositivo de identificación, ya sea a través de microchip Perfecto, o a través de un collar o un dispositivo externo. perfecto, Y de esa forma nosotros vamos a poder perfecto. saber si pertenece a alguien o en realidad no está registrado. Por eso es tan importante el registrar a todas las mascotas, perros y gatos desde Muy los 2 meses importante. de edad. Sí. Si es que una Muy persona bien. adquiere una mascota cuando tiene más de 2 meses de vida, tiene un plazo de 90 días para poder hacer el proceso de registro. Perfecto. O sea, con todas las políticas públicas que se están haciendo, la tendencia es que no hayan perros o gatos abandonados en la vía pública, sino que haya una tenencia responsable. Yo me he dado cuenta, yo vivo en Concepción, por favor, Waldo, Sí, en base a lo mismo quería tomarme un poco de las palabras por que decía favor. Miguel.
Por favor. Que decía Miguel, y bueno, el registro es importante en base a tener un lugar donde nosotros también poder consultar de qué persona es ese perrito, porque nosotros también recibimos denuncia por hurto de animal o por robo, y también se han dado situaciones en que ese chip nos ayuda a nosotros a recuperar perritos, y lo hemos hecho. Se produce la denuncia por parte de los dueños. A veces nos indican, sabe que el perrito fue sacado por tal persona o estaría en tal lugar, o lo publicaron a través de las redes sociales y lo están vendiendo en una suma determinada cuando son perritos de raza, y son caros, superiores a los 150.000 pesos, a través de redes sociales, ya sea Facebook, Marketplace, todos estos lugares donde se pueden ofrecer. Y hemos logrado recuperar de esa manera, también con la ayuda ahí un poco de la Municipalidad de Concepción, porque el dispositivo para verificar o obtener la información que trae el chip lo tienen ellos. Entonces ahí hemos hecho algunos trabajos en conjunto con ellos, se le agradece también, y hemos logrado recuperar perritos. Excelente. Bueno, el tiempo se nos acabó, el primer tiempo, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Estamos hablando de un tema muy importante y lo otro que yo creo que falta mucha información, por lo tanto este va a ser un programa también tremendamente informativo para que podamos darle el sitial que le corresponde a los animales. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos en el segundo bloque de diálogo con Waldo Benavente, comisario de la PDI, Alfonso Enríquez, abogado, profesor de la Universidad de Concepción, y doctor Miguel Quesada, médico veterinario de la Universidad de la Municipalidad de Concepción. Quisiera hacerle una pregunta al abogado. ¿Cómo se manifiesta que una persona es responsable de un animal? Por ejemplo, si una persona tiene un animal que está con un chip, etcétera, está codificado, está individualizado, se lo pasa a otra persona o lo vende a otra persona, ¿cómo queda materializada esa entrega? Porque eso puede pasar, incluso en el fondo si lo abandonan, lo toma alguien, el otro no quiere hacerse responsable, legalmente se podrán tomar todas las medidas, pero está hospedado, por así decirlo, ese animal. Hay un registro, ¿qué es lo que pasa ahí? Sí, es que lo que pasa es que, como explicaban recién, el sistema funciona en base a un registro que es el que permite enlazar el animal con su propietario, ¿ya? Pero aquí la ley de tenencia responsable introduce un concepto precisamente que es el concepto de tenencia responsable. Y esto yo creo que es importante explicarlo más o menos bien porque existen quizás algunas dudas, que son las siguientes. Lo que pasa es que la tenencia responsable es un deber que se aplica no solamente a el dueño, vale decir, una persona que ha adquirido un animal a cualquier título, sino que una persona que recibe un animal a cualquier título, sea como poseedor, en arrendamiento, como cuidador, etc. ¿Ya? Esto es por aplicación general también de otra ley, que es la ley de protección animal, que es una ley anterior a la ley de tenencia, y esa ley establece lo que podríamos llamar un deber general de protección hacia los animales, ¿ya? Porque aquí hemos hablado fundamentalmente de las mascotas, pero hay que considerar también de que nuestra legislación tiene todo un cuerpo de normas que se refieren a un conjunto muy amplio de animales, que no solamente son las mascotas, ¿ya? Por razones sociales, por razones culturales. Cuando uno habla de los animales se enfoca fundamentalmente en las mascotas, pero el derecho animal pero mucho más amplio, claro, es una disciplina mucho más amplia. Entonces, en este sentido, una persona cuando recibe un animal, ¿no es cierto?, no queda necesariamente un registro en una institución pública, tampoco es necesario celebrar un contrato a través de alguna formalidad externa,
por la escrituración, sino que muchas veces son contratos que se denominan consensuales. Basta el simple acuerdo de las partes. No es necesario un registro, pero hay que actualizarlo, por supuesto, si es que hay cambio de propietario. Pero yo insisto con el punto que me parece muy, muy importante. No importa si la persona es propietaria de un animal o simplemente es tenedora o Ok, tiene el animal de forma transitoria. Igual tiene estos deberes de protección. perfecto. Ahora, pensemos en el futuro, de aquí a 10, 15 años más, 20 años más. ¿Cuál sería el ideal en materia de relación del ser humano con los animales desde el punto de vista de la experiencia que ustedes tienen? ¿Cuáles son las aspiraciones y las cosas que están pendientes? Podríamos, el que quiera, tomar la palabra con mucha libertad. Sí, ¿podría partir, si Tú, les ya. parece? Sí, ya, está bien. Brevemente, simplemente para introducirle el marco legal y luego mis colegas quizás pueden verlo desde un punto de vista un poquito más práctico. En el sentido que hay dos caminos que se ven a futuro. El primero es seguir un modelo similar a lo que yo comentaba recién con el sistema francés o con el sistema colombiano, de dejar de considerar a los animales como cosas y pasar a considerarlos como seres sensibles, ¿ya? Eso implica una modificación en el Código Civil que puede tener consecuencias importantes en otras áreas del derecho. Y el otro cambio importante es a nivel de la Constitución. Como nosotros sabemos, estamos discutiendo este tema hoy en día, y hay varias propuestas para considerar a los animales dentro de la Constitución. Y aquí hay muchas alternativas posibles. Una, considerar a los animales como sujetos de derecho. Es una alternativa que yo no la veo muy posible, muy lejana en el tiempo y muy compleja de fundamentar también. Pero sí se puede avanzar en dos sentidos. Establecer un mandato de especial protección hacia los animales, eso obligaría a los poderes públicos, al legislador, etcétera. Y por otro lado, considerar también a los animales como parte del medio ambiente y protegerlos a través de esa vía indirecta, que son caminos que hemos visto en constituciones también en América Latina. Miguel, Waldo, tienen la palabra. Sí, sí. Bueno, yo también soy parte del Colegio Médico Veterinario y ahí estamos fuertemente tratando de impulsar el concepto, bueno, no tan solo nosotros, sino que también muchas profesiones, el concepto de una salud. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos precisamente lo relacionado con lo que comentaba el abogado, entender que la salud animal va de la mano con la salud humana y también con la protección del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, ir cambiando conceptos, incluso podríamos dejar de hablar de tenencia y empezar a hablar de convivencia animal, entendiendo que si yo decido tener un ser vivo dentro del lugar donde yo vivo, lo primero es entender y saber cómo ese ser vivo percibe el mundo, porque él también tiene derecho a expresar las características propias de su especie. Entonces, en ese sentido nos falta muchísimo crecer. Sabemos que, por ejemplo, tener un perro o un gatito involucra tenerle agua, comida, llevarlo al veterinario, etc. Pero también dentro de la pirámide de necesidades de los animales y de las mascotas en este caso, están las necesidades emocionales, las necesidades sociales, la necesidad de estimularlos cognitivamente. Yo siempre les doy el ejemplo a las personas que son tutores o propietarios de mascotas. Imagínese usted si a su hijo lo lleva al mejor médico, a la mejor clínica, le hace los mejores controles y le da la mejor alimentación, pero no hace absolutamente nada más. Entonces, ese niño cuando tenga 20 años, ¿qué características va a tener? ¿Cómo se va a relacionar con las personas? ¿O con los animales? ¿O con el mundo en general? En el caso de los animales, pasa algo similar. Si yo tengo un perro, por ejemplo, un pastor alemán, una persona de tercera edad, decide tener un pastor alemán de 2 meses, en donde son preciosos, muy lindos, maravillosos, pero si no es capaz de educarlo, de enseñarle, de estimularlo cognitivamente, y no entender o tratar de entender cómo ese animal percibe el mundo, ahí se genera un problema donde vamos a tener un pastor alemán de 40, 50 kilos, seguramente muy agresivo o protector, y no es por culpa del perrito, sino es por culpa de su entorno. Entonces yo creo que en relación a la tenencia responsable de mascota, deberíamos apuntar hacia allá, hacia tener un poco más de empatía
bueno, y no tan solo las mascotas, sino que los animales en general, y apropiarnos de este concepto de una salud. Conocer más, conocer más. Y Waldo, ¿qué puede añadir? Yo puedo hablar de un ámbito más práctico, por la labor policial que desempeño. Entonces, respecto de lo mismo, para nosotros ideal sería que la mayoría de los animales tuvieran este microchip que no les daña en nada, porque también está la opción de no insertarle el chip, pero sí un registro externo, un collar con su nombre, con unos dígitos que se solicita. Pero la idea para nosotros, y para poder hacer diligencia o poder rescatar o poder individualizar a un perrito y a su tenedor o al propietario, la idea es que se tenga ese microchip, porque nosotros con eso podemos dar con las personas que son los dueños, y también podemos detener a la persona que lo está vendiendo, lo está ofreciendo, que lo robó, lo sustrajo, y para nosotros sería ideal que la mayoría tuviera. Perfecto. Una pregunta importante. ¿Hay perros canes, vamos a hablar de mascotas, que son reconocidamente agresivos? ¿Ah? Y la pregunta es, ¿esa agresividad nace o se hace? ¿Cuál es la experiencia de usted, doctor? Yo creo que en un gran porcentaje se hace. De hecho, tuve la fortuna que mi trabajo de titulación se relaciona precisamente con los factores externos asociados a la agresividad de los perros al ser humano. Y se habla muchas veces de un porcentaje de que determinada conducta se expresa si tiene que ver con alrededor de un 70% del ambiente y un 20-30% la parte genética. De hecho, bueno, no sé si estará de acuerdo conmigo el abogado y comisario. En nuestra ley de tenencia responsable aparecen consignadas algunas razas como razas potencialmente peligrosas, generalmente más asociado a la capacidad de generar daño, pero nosotros creemos que se relaciona más con el ambiente, sobre todo con los periodos de sociabilización, que están entre el mes y los 3 meses de edad más o menos en el perro. En ese periodo de sociabilización yo tengo que tener la capacidad de someter a la mayor cantidad de estímulos sociales a mi perro, con la finalidad de que pueda desenvolverse de mejor forma con otros animales y también con el ser humano. Hay muchas personas que... ¿Sí? Perdón. ¿Hay estudios en esa materia? ¿Estudios científicos? Sí. Sobre todo, bueno, aquí en Chile hay poco, y lo que hay es de hace un tiempo bastante grande, pero en otros países este tema está muy estudiado, y se trabaja mucho en generar conciencia. De hecho, hay planes educativos en niños de primer ciclo básico en donde se le enseña al cómo interactuar con perros, entendiendo que los mayores actos de agresividad ocurren en niños y en adultos mayores. Entonces, el tema está súper estudiado. A nosotros nos falta muchísimo en ese sentido, desde el hecho del cómo acercarse a un perro en la calle, por ejemplo, donde no debe haber contacto visual directo, donde no tengo que mostrarle los dientes, donde mi postura tiene que ser una postura de sumisión. Y con eso nosotros fácilmente podemos evitar ataques o alguna confrontación con algún perro comunitario o algún perro en la calle. Entonces nos falta mucho en esa área educativa. Alfonso, Waldo, muy interesante. Sí. Quisiera agregar un punto para complementar. Estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que nuestra ley introduce el concepto de animal o perro potencialmente peligroso, y fundamentalmente la mascota o animal de compañía que ha sido calificado por tal por la autoridad sanitaria y en algunos casos por el juez. Lo que pasa es que nuestra ley establece algunas razas como ejemplo de animales potencialmente peligrosos, y por lo que muchos especialistas plantean, eso tiende a estigmatizar esas razas, ¿ya? En circunstancias que, como bien dice Miguel, la peligrosidad del animal no tiene tanto que ver con su raza o con su genética, sino que tiene que ver más con aspectos conductuales de su dueño o propietario. De tal manera que Miguel creo que coloca el acento en el problema central que tiene que ver con la educación, ¿ya? Más allá de los temas penales, de las sanciones, probablemente a futuro el cambio se va a lograr a través de la educación.
Oye, entre paréntesis, esto, pura ignorancia mía, una persona que entrena perros, que uno lo ve, etcétera, ¿ese entrenador tiene una formación profesional, académica o se hace con la experiencia? No sé si saben algo al respecto. Sí, si tiene una formación, hay que diferenciar especialistas en modificación de conducta, que generalmente son personas preparadas para tratar problemas conductuales desde el punto de vista del adiestramiento. Hay que diferenciarlo de un adiestrador propiamente tal, que es una persona también preparada, en donde toma un cachorro y a este cachorro le enseña órdenes básicas de poder relacionarse con otros perros o poder comportarse dentro de un hogar, etc. Y también está el médico veterinario especialista en conducta, que es el etólogo, que para que la gente entienda sería como el equivalente al psiquiatra, en donde puede analizar problemas conductuales complejos, incluso puede trabajar a través de medicación o algunos tratamientos asociados a manejos ambientales, o incluso el etólogo, que es el especialista médico veterinario en conducta, puede derivarlo con un especialista en modificación de conducta o un adiestrador. Interesante. Waldo, iba a decir algo tú. Sí, yo quería hacer un alcance respecto de los animales potencialmente peligrosos. Hay un reglamento que está a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el decreto 1007, donde hay detalles de las especies caninas consideradas como potencialmente peligrosas. Dichos animales tienen que ser ingresados como ese fin, pues, o sea, registrados como animales potencialmente peligrosos de la especie canina. Existe esa normativa. Ya. Bueno, la verdad que esto trae una serie de dilemas éticos no menores, porque sabemos, por ejemplo, que hay canes que están adiestrados para descubrir droga, por ejemplo, ¿ya? Y eso requiere, digamos, procesos para llevar a cabo Claro. que generan cuestionamiento de acuerdo a todo lo que ustedes cuentan. ¿Cómo ven eso ustedes desde el punto de vista del derecho, del punto de vista policial? Porque la verdad que han sido ellos los que han sido capaces de percibir muchas veces grandes cantidades de droga. ¿Qué reflexión hacen ustedes al respecto? Lo que pasa es que esos animales no están cubiertos por la ley de tenencia, ¿ya? Sino que están sometidos a una regulación distinta, especial, ¿ya? Especializada. Ahora, en eso en el plano legal, pero uno puede cuestionar efectivamente si es que utilizar a estos perros como un medio para alcanzar ciertos fines humanos, muy legítimos por supuesto, puede estar Legítimo. éticamente justificado, ¿ya? Y esto tiene que ver con preguntas profundas, por supuesto, que están vinculadas con los deberes morales que les debemos hacia los animales y con los derechos morales que los animales pudiesen ostentar o que nosotros pudiésemos fundamentar, ¿ya? Pero aclarar simplemente de que los animales que usted menciona están regidos por estatutos distintos, que no son los propios de la ley de tenencia. Pero eso sí, como son animales, sí se les aplica la ley de protección animal, que es una ley general que establece este deber general de protección que yo les mencionaba. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, lamentablemente fue muy interesante, pienso que tendremos que volver a repetir, porque justo llegamos a la parte de los dilemas éticos. Yo le agradezco a ustedes el trabajo que hacen, a Miguel, a Alfonso, a Waldo, y estoy seguro que muchas personas que han encontrado una muy buena compañía en una mascota, un animal, especialmente en estos tiempos, van a agradecer toda la información que ustedes han dado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, gracias por la invitación. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.